El viento azotaba las ventanas con una furia inusitada, haciendo temblar la madera de la casa de Ernesto Aguirre. Afuera, el mar rugía como una bestia herida, lanzando olas gigantescas contra las rocas. Los postes eléctricos se tambaleaban, las luces parpadeaban y el sonido constante del viento parecía envolverlo todo en una angustiosa amenaza. El pueblo costero donde Ernesto había pasado casi toda su vida estaba acostumbrado a las tormentas, pero aquella era diferente. Habían pronosticado la llegada de un huracán, uno que podría arrasar con todo a su paso. Ernesto, a sus 75 años, estaba sentado en su sillón de cuero desgastado, escuchando el ulular del viento mientras observaba cómo las ráfagas sacudían las cortinas. Sentía el peso de los años en sus huesos, pero más que la vejez, era el cansancio emocional lo que lo desgastaba. Era la soledad, la culpa y ese constante recordatorio de que su vida, desde hacía 45 años, giraba en torno a su hijo Tomás. Tomás, ahora de 55 años, era el centro de su vida desde el accidente que lo dejó paralizado cuando solo tenía 10. La madre de Tomás, Clara, había muerto ese día, arrojándose frente al coche que estaba a punto de atropellar a su hijo. El impacto fue brutal. Clara murió al instante, y Tomás, aunque sobrevivió, quedó con una parálisis que le afectó las piernas. O eso había creído Ernesto durante décadas. El viento aumentaba su furia. Una de las ventanas del piso de arriba se abrió de golpe, dejando que la tormenta se colara dentro de la casa. Ernesto se levantó con dificultad, gruñendo bajo el esfuerzo, y subió las escaleras con paso lento pero firme. Mientras subía, el sonido del viento se hacía más intenso, como si el mismo huracán hubiera entrado en la casa. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, vio que la puerta de la habitación de Tomás estaba entreabierta. Dudó un segundo antes de acercarse, temiendo despertar a su hijo. Desde hacía años, Tomás tenía un sueño ligero y a menudo despertaba en medio de la noche debido a pesadillas relacionadas con el accidente. Ernesto caminó con cuidado hacia la ventana, dispuesto a cerrarla él mismo para evitar molestar a Tomás. Pero entonces lo vio. A través de la pequeña abertura de la puerta, sus ojos se encontraron con algo que lo dejó paralizado. Tomás, su hijo, estaba de pie. El corazón de Ernesto se detuvo por un momento. Sus ojos se agrandaron y su respiración se tornó irregular. Allí estaba Tomás, el mismo hombre que había cuidado durante 45 años, caminando con paso torpe pero seguro hacia la ventana que se había abierto por el viento. Su cuerpo era delgado y sus movimientos algo vacilantes, como si estuviera desentrenado, pero no había duda alguna de que estaba caminando. Ernesto retrocedió instintivamente, apoyándose contra la pared, intentando procesar lo que acababa de ver. El sonido del viento casi desapareció de su mente, eclipsado por el latido furioso de su corazón. ¿Cómo era posible? Durante casi medio siglo, había creído que su hijo no podía caminar. Había renunciado a su carrera, a sus sueños, y se había entregado por completo a cuidarlo. Y ahora lo veía caminar como si la tragedia de tantos años jamás hubiera sucedido. Ernesto apenas podía respirar. Cerró los ojos con fuerza, deseando que lo que acababa de presenciar fuera una ilusión causada por la tormenta, una alucinación de su mente cansada. Pero cuando volvió a abrirlos, Tomás seguía allí, de pie, cerrando la ventana con una expresión de concentración en su rostro. Ernesto se quedó observando en silencio durante lo que parecieron horas, pero solo fueron unos segundos. Finalmente, Tomás se dejó caer de nuevo en su silla de ruedas, como si nada hubiera ocurrido. Se acomodó con cuidado, ajustando una manta sobre sus piernas inmóviles y cerró los ojos, aparentemente volviendo a dormir. Ernesto se dio la vuelta, sus manos temblaban. Bajó las escaleras casi de forma automática, sin saber qué pensar. Cada paso que daba sentía el peso de lo que acababa de presenciar. ¿Cuánto tiempo llevaba Tomás caminando? ¿Cómo había sido capaz de ocultarlo durante tantos años? Miles de preguntas comenzaron a arremolinarse en su mente, pero ninguna parecía tener respuesta. Al llegar al salón, se desplomó en su sillón, su respiración agitada y su mente girando sin control.
Todo lo que había creído cierto, todo lo que había sacrificado, ahora se tambaleaba ante la posibilidad de que su hijo hubiera estado mintiendo. Durante horas, se quedó sentado en la oscuridad, solo iluminado por el parpadeo intermitente de las luces que la tormenta apenas mantenía encendidas. Intentaba recomponer los pedazos de su realidad, preguntándose si todo había sido una mentira o si había algo más profundo detrás de todo. Los recuerdos de Tomás niño, su recuperación tras el accidente, los médicos que confirmaron su parálisis, todo pasaba como un torbellino en la mente de Ernesto. ¿Cómo era posible que nadie hubiera notado nada? ¿Acaso Tomás siempre fue un buen actor, o Ernesto, cegado por su propia culpa, se había negado a ver la verdad? El amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, pero Ernesto apenas lo notó. Afuera, la tormenta se había calmado, pero dentro de él, la verdadera tempestad apenas comenzaba. Los días que siguieron a la tormenta fueron una neblina para Ernesto. Se movía por la casa como un espectro, repitiendo la rutina que había mantenido durante décadas, pero ahora con una sensación de irrealidad constante. Cada vez que le preparaba la comida a Tomás o lo ayudaba a vestirse, no podía dejar de mirarlo con otros ojos. Su hijo, que durante tantos años había dependido de él, ahora era un enigma. El cariño que siempre había sentido por él se mezclaba con una creciente sensación de traición, una que Ernesto intentaba reprimir, pero que cada día se hacía más grande. Las noches eran peores. Cada vez que Ernesto cerraba los ojos, la imagen de Tomás levantándose de su silla de ruedas aparecía en su mente. Lo veía caminar hacia la ventana, cerrar la cortina, y luego volver a su silla como si nada hubiera ocurrido. El huracán había pasado, pero el caos que dejó dentro de Ernesto parecía estar lejos de disiparse. Una mañana, después de una noche de insomnio, Ernesto tomó una decisión. Si su hijo estaba fingiendo, necesitaba pruebas. No podía simplemente enfrentarlo sin estar seguro. Sabía que su mente estaba cansada y, tal vez, había interpretado mal lo que había visto aquella noche de tormenta. Pero si lo que sospechaba era cierto, necesitaba saberlo con certeza. Solo entonces podría decidir qué hacer. Con manos temblorosas, comenzó a instalar cámaras ocultas en la casa. No fue fácil. Había sido cirujano, no espía, pero con el tiempo y la tecnología moderna a su favor, consiguió colocarlas en lugares estratégicos, en la sala, en el pasillo que conducía al baño. E incluso en la propia habitación de Tomás. Cada cámara estaba oculta de manera que Tomás no pudiera notarlas. Ernesto justificó su decisión pensando que no era más que una medida para confirmar la verdad. A medida que pasaban los días, Ernesto comenzaba a observar las grabaciones con ansiedad. Cada noche, cuando Tomás dormía, Ernesto se sentaba frente a la pequeña pantalla que había conectado a las cámaras. Los primeros días no ocurrió nada fuera de lo normal. Tomás permanecía en su silla, dependiente de Ernesto para moverse de un lugar a otro. Nada en su comportamiento parecía fuera de lo común, y Ernesto comenzaba a dudar de lo que había visto aquella noche. Pero entonces, una semana después de instalar las cámaras, ocurrió. En la pantalla, Ernesto vio a Tomás levantarse nuevamente de su silla de ruedas. Lo observó con incredulidad mientras caminaba con paso lento hacia la cocina, tomando un vaso de agua y volviendo a su silla, sin que nadie lo viera. El tiempo pareció detenerse para Ernesto mientras observaba la escena repetirse varias veces durante los días siguientes. Tomás se levantaba para hacer pequeños actos cotidianos, cerrar una ventana, tomar un objeto, moverse de un lugar a otro, siempre asegurándose de que Ernesto no estuviera presente. El descubrimiento fue devastador. Ernesto sintió una mezcla de furia y tristeza que lo ahogaba. ¿Cuánto tiempo había estado su hijo fingiendo? ¿Cuándo había comenzado la mentira? Las imágenes que veía lo golpeaban como un martillo, rompiendo cualquier ilusión que le quedaba sobre la relación que tenía con su hijo. Todo lo que había hecho durante los últimos 45 años, todo su sacrificio, se sentía de repente como una broma cruel. Esa misma noche, Ernesto dejó de ver las grabaciones. No podía soportarlo más.
Se sentó en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Recordó los primeros días después del accidente. El rostro de Tomás, joven y asustado, en una cama de hospital, apenas consciente del dolor que había sufrido. Los médicos habían sido claros: Tomás no volvería a caminar. Las lesiones en su columna eran graves, irreversibles. Ernesto había aceptado esa realidad, aunque nunca del todo. Siempre había mantenido una pequeña chispa de esperanza, pero con los años, esa esperanza se había apagado. Ahora, esa chispa volvía a encenderse, pero no de la manera que Ernesto habría imaginado. La verdad que había descubierto era una carga pesada, y cada día que pasaba se volvía más insoportable. A pesar de su ira, Ernesto sentía una profunda tristeza. ¿Cómo había llegado Tomás a este punto? ¿Qué lo había llevado a mantener esta mentira durante tanto tiempo? Las respuestas no eran fáciles de encontrar, pero Ernesto sabía que no podía seguir con el silencio. El día en que decidió confrontar a Tomás, la tensión en el aire era palpable. No había hablado mucho con su hijo en los últimos días, y Tomás, ajeno a lo que estaba ocurriendo en la mente de su padre, seguía con su rutina habitual. Ernesto había preparado el desayuno, como de costumbre, y lo sirvió en la mesa del comedor. Tomás estaba en su silla de ruedas, mirando por la ventana. Era una mañana soleada, y el contraste con la oscuridad que Ernesto sentía en su interior no podía ser más evidente. «Necesito hablar contigo», dijo Ernesto, su voz temblando ligeramente. Tomás lo miró, extrañado por el tono de su padre. Era raro que Ernesto usara ese tono tan serio con él. Habitualmente, su padre era más calmado, más paciente, pero en ese momento, había algo diferente en su expresión. «Claro, papá». «¿Qué pasa?», respondió Tomás, girando su silla hacia la mesa. Ernesto respiró hondo, luchando por mantener la compostura. Su mente repasaba las imágenes que había visto una y otra vez en las grabaciones. Finalmente, no pudo contenerse más. «¿Cuánto tiempo llevas caminando?», preguntó Ernesto, sus palabras saliendo lentamente, como si pesaran toneladas. El rostro de Tomás se congeló en una máscara de sorpresa y confusión. Durante unos segundos, no dijo nada, solo miró a su padre, tratando de procesar lo que acababa de oír. Luego, su expresión cambió. Una sombra de miedo cruzó su rostro, y sus ojos se desviaron hacia el suelo. «No sé de qué hablas», dijo finalmente, con voz baja. Pero Ernesto no estaba dispuesto a retroceder. No después de todo lo que había descubierto. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos sobre la mesa. «Lo vi, Tomás. Te vi levantarte de tu silla». «He estado observando», susurró Ernesto, con la voz quebrada. «Instalé cámaras. He visto cómo te levantabas, cómo caminabas por la casa». «¿Por qué? ¿Por qué has estado fingiendo todo este tiempo?». Tomás, atrapado, bajó la mirada. El silencio en la habitación era abrumador. Ernesto podía sentir cómo su propio corazón latía con fuerza en su pecho, esperando una respuesta. Finalmente, Tomás levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No quería perderte, papá», susurró, casi en un hilo de voz. La respuesta, aunque simple, fue un golpe directo a Ernesto. ¿No quería perderlo? Las palabras resonaron en su mente, pero no lograban encajar en la realidad que había construido durante todos esos años. ¿Perderme?, repitió, incapaz de comprender completamente el significado de esas palabras. Tomás asintió, sollozando. Al principio, no podía caminar. Estaba paralizado de verdad. Pero después, poco a poco, empecé a recuperar la movilidad. Y tuve miedo. Tuve miedo de que si te decía la verdad, dejarías de quererme. Dejaste todo por mí, tu carrera, tu vida. Yo no quería que te sintieras traicionado, ni que te alejaras. Así que seguí, fingiendo, dijo, con voz rota. Ernesto sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies.
Las palabras de su hijo flotaban en el aire, pero no podían mitigar el dolor que sentía en su corazón. Había renunciado a todo por él, y ahora descubría que ese sacrificio se había basado en una mentira. Una mentira que, de alguna manera, había sido construida por ambos, aunque ninguno de los dos lo supiera. Ernesto permaneció en silencio frente a su hijo, sus pensamientos enredados en una maraña de emociones imposibles de desenredar. Las palabras de Tomás seguían resonando en su mente, retumbando como un eco persistente. No quería perderte. Durante más de 4 décadas, su vida se había volcado en el cuidado de Tomás, sacrificando todo, su carrera, sus relaciones, su propio futuro. Y ahora, enfrentaba una verdad tan dolorosa que era casi insoportable. Tomás, con lágrimas aún deslizándose por sus mejillas, trataba de contener los sollozos que se le escapaban entrecortados. El peso de la confesión lo había liberado, pero al mismo tiempo, lo había dejado al borde de un abismo. Sabía que no había vuelta atrás. La mirada de su padre, siempre cálida y protectora, ahora parecía desprovista de cualquier emoción discernible. No entiendo cómo pudiste hacerme esto, murmuró Ernesto, su voz apenas un susurro, como si el esfuerzo de hablar lo aplastara aún más. Tomás intentó acercarse, pero el peso de la culpa lo mantenía inmóvil en su silla. Papá, no fue algo que planeé. Cuando empecé a recuperar la movilidad, no sabía qué hacer. Al principio tenía miedo de que no fuera real, de que fuera temporal. Pero luego, cuando me di cuenta de que podía caminar, me asusté. Tú habías dado tanto por mí. Si te decía que podía caminar, temí que me odiaras por haberme recuperado mientras tú lo habías perdido todo, explicó Tomás, las palabras escapando entrecortadas, casi en un murmullo. ¿Odiarte?, repitió Ernesto, incrédulo. ¿Cómo pudiste siquiera pensar que podría odiarte por algo así? Lo que más deseaba en este mundo era verte caminar de nuevo. Hubiera dado mi vida por verte recuperado. Ernesto golpeó la mesa con el puño, el sonido resonando en la habitación vacía, interrumpiendo el llanto de Tomás por un instante. El dolor en la voz de Ernesto era evidente, y a pesar de los años de distancia emocional que lo separaban, Tomás lo sintió como una bofetada. No lo entiendes, papá. Tomás vaciló, las palabras que trataba de pronunciar se atascaban en su garganta, asfixiadas por la culpa y la vergüenza. No sabía cómo decírtelo. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era. La mentira se hizo más grande, y al final, no supe cómo salir de ella. Ernesto se dejó caer de nuevo en su silla, cubriendo su rostro con las manos. Todo lo que había creído saber sobre su hijo, sobre la relación entre ellos, se desmoronaba frente a él. Había perdido a Clara, su esposa, el día de aquel accidente, y ahora sentía que también había perdido a su hijo, no solo físicamente, sino emocionalmente, atrapado en una mentira que los había corroído a ambos. Tienes razón, no lo entiendo, murmuró Ernesto finalmente, bajando las manos para mirarlo directamente. Pero eso no cambia el hecho de que ahora debemos enfrentarlo. Ya no hay marcha atrás, Tomás. No podemos seguir viviendo en esta farsa. Tomás asintió, sus manos temblando ligeramente. El alivio de confesar finalmente la verdad era opacado por el miedo a lo que vendría después. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, y que la relación con su padre nunca volvería a ser la misma. Pero tal vez, solo tal vez, ahora había una pequeña posibilidad de reconstruir algo sobre la base de la verdad. Voy a ayudarte, dijo Ernesto, tomando una decisión mientras hablaba. No sé cómo me siento ahora mismo, no sé si puedo perdonarte de inmediato, pero no voy a dejar que sigas en esta mentira. Hablé con algunos contactos. Conozco a una doctora que podría ayudarte. Victoria Ruiz, una neuropsiquiatra que ha tratado casos difíciles. Tiene métodos poco convencionales, pero creo que es lo que necesitas, lo que necesitamos. Y también he contactado a un fisioterapeuta especializado en casos como el tuyo. Se llama Sebastián Vega. Vamos a empezar este proceso, Tomás, te guste o no. Tomás levantó la vista, sorprendido por las palabras de su padre.
No había esperado una respuesta tan rápida ni tan resuelta. Ernesto ya había tomado medidas mientras él seguía atrapado en la culpa. Papá, no sé si puedo hacerlo. Es demasiado. Tienes que hacerlo, respondió Ernesto, su voz firme. Es hora de que enfrentes la verdad, y yo también. Vamos a intentarlo. Una semana después de aquella conversación desgarradora, la puerta de la casa de los Aguirre se abrió para recibir a dos visitantes inesperados. La doctora Victoria Ruiz llegó primero, una mujer de unos 40 años, con una mirada intensa y un aire de pragmatismo que contrastaba con su apariencia juvenil. Su enfoque poco convencional había ganado notoriedad en el campo de la neuropsiquiatría. Y Ernesto confiaba en que su experiencia sería crucial para ayudar a Tomás a enfrentar los traumas no resueltos que habían alimentado su mentira durante tantos años. Victoria no perdió el tiempo en amabilidades. Tan pronto como entró, evaluó la situación con ojos clínicos, sin dejarse intimidar por la tensión palpable en el ambiente. Después de intercambiar unas pocas palabras con Ernesto, se sentó frente a Tomás, observándolo en silencio durante unos minutos. Antes de que comencemos, quiero que entiendas algo, Tomás, dijo finalmente. Este proceso va a ser largo y doloroso. No solo en lo físico, sino en lo emocional. Lo que has construido durante estos años es una fortaleza psicológica y derribarla no será fácil. Tendrás que enfrentarte a ti mismo de formas que ni siquiera puedes imaginar. Si no estás dispuesto a hacerlo, dime ahora, y me iré. Tomás tragó saliva. La mirada de Victoria era penetrante, directa, como si pudiera ver a través de todas sus capas de defensas. Por un momento, quiso decir que no estaba listo. Pero luego pensó en su padre, en el peso de los años que habían vivido en una mentira, y algo dentro de él se quebró. Lo haré, dijo, su voz apenas un susurro. Victoria asintió, satisfecha. Luego, llegó Sebastián Vega, un hombre robusto, de piel curtida por años de trabajo físico. Veterano del ejército y especializado en fisioterapia extrema, Sebastián era conocido por su dureza, pero también por sus resultados. Se presentó con una firmeza militar y una sonrisa breve, pero amigable. Tomás, vamos a empezar con lo físico, anunció Sebastián. Las mentiras que le has contado a tu cuerpo son igual de profundas que las que te has contado a ti mismo. Vamos a reentrenar esos músculos, y va a doler, mucho. El primer día fue un infierno para Tomás. El dolor físico era implacable. Cada movimiento que Sebastián le obligaba a hacer, cada estiramiento, cada paso torpe, le recordaba el tiempo que había pasado fingiendo. Durante años, había dejado que su cuerpo se debilitara, y ahora pagaba el precio. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se quejaba. El dolor físico era un alivio comparado con la devastación emocional que sentía. Ernesto observaba todo desde la distancia. Ver a su hijo luchando, gritando de dolor y frustración, era casi insoportable, pero sabía que no podía intervenir. Esta era la única manera de que Tomás se enfrentara a la verdad. Cada grito, cada paso tambaleante, era un paso hacia la liberación. Sin embargo, Ernesto no podía evitar sentir una mezcla de culpa y alivio. Culpa por no haber visto antes la verdad, y alivio porque, finalmente, había esperanza de que su hijo pudiera liberarse. Los días se convirtieron en semanas, y el progreso fue lento. Tomás continuaba luchando, tanto en las sesiones con Sebastián como en las terapias emocionales con Victoria. Las sesiones eran brutales. Había momentos en que Tomás sufría crisis de pánico, temiendo perder de nuevo el control. Pero tanto Victoria como Sebastián no cedían. Cada avance, por pequeño que fuera, era celebrado. Cada retroceso, tratado con dureza pero con comprensión. Para Ernesto, la rehabilitación de Tomás también era un proceso de redescubrimiento. Aunque veía a su hijo avanzar físicamente, la distancia emocional entre ambos seguía siendo inmensa. A veces, Ernesto se preguntaba si, incluso cuando Tomás pudiera caminar libremente de nuevo, las heridas emocionales que habían abierto alguna vez llegarían a sanar por completo.
El sol brillaba con una calidez inusual para la época del año, pero dentro de la casa de los Aguirre, la atmósfera era sofocante. Tomás respiraba entrecortado, con los músculos temblorosos y la frente perlada de sudor. Cada movimiento que Sebastián le exigía era un recordatorio constante de los años que había pasado sin hacer uso de su cuerpo. Aunque el dolor físico lo asaltaba con cada paso, lo que más lo carcomía era la batalla interna que libraba en su mente. «Vamos, Tomás». «Solo un paso más», insistió Sebastián, con una paciencia que ocultaba la firmeza detrás de cada palabra. Tomás cerró los ojos, sintiendo las lágrimas arder detrás de sus párpados. Llevaba días arrastrando las piernas con torpeza, forzando su cuerpo a moverse después de tanto tiempo en inactividad. No era solo el esfuerzo físico lo que lo desgastaba, era el peso de cada mentira, de cada año que había dejado pasar fingiendo una discapacidad que ya no existía. Su cuerpo se había adaptado a esa falsedad, y ahora, cada paso era una lucha por romper la prisión que él mismo había construido. «Levántate». La voz de Sebastián fue más dura esta vez. «No vas a dejar que esos años de mentiras sigan controlando tu vida, ¿verdad?». Tomás, en un arranque de frustración, golpeó la barra que lo sostenía. El impacto resonó por toda la sala, pero fue su propio grito de furia el que lo liberó, aunque solo por un instante. Las lágrimas, finalmente, brotaron de sus ojos. «No puedo hacerlo», gritó, con los puños apretados. «No puedo. Es demasiado». Sebastián no se movió. Observó a Tomás con calma, permitiéndole liberar la ira acumulada. Sabía que esto formaba parte del proceso. El dolor físico era solo una parte de la lucha, lo más difícil para Tomás era enfrentar la verdad que tanto había evitado. «Puedes hacerlo», respondió Sebastián en un tono bajo, pero firme. «El único que te está impidiendo avanzar eres tú mismo». La respiración de Tomás se volvió más controlada, aunque aún irregular. Cerró los ojos con fuerza, tratando de recuperar algo de compostura. Sentía que su cuerpo estaba al borde del colapso, pero más allá del agotamiento físico, era el peso de la culpa lo que lo estaba aplastando. Sabía que Sebastián tenía razón. Había pasado años construyendo una mentira y ahora no sabía cómo liberarse de ella. «Tienes razón», dijo Tomás en un susurro, casi para sí mismo. «Pero no sé si quiero seguir. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto». Sebastián, sin perder su compostura, dio un paso hacia él y le puso una mano en el hombro. «Nadie lo es al principio. Pero la fortaleza no se trata de ser invulnerable. Se trata de seguir intentándolo, aunque todo dentro de ti te diga que te rindas». Tomás asintió, aunque aún con dudas en su mente. El camino que tenía por delante parecía interminable, pero sabía que ya no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos para volver a caer en las sombras de la mentira. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, Isabel comenzaba a notar algo extraño en los Aguirre. La periodista local había estado observando de cerca a Tomás durante meses, fascinada por su historia. Se había acercado a él en busca de una crónica humana que contar, pero en el proceso, había desarrollado sentimientos por él. Tomás, reservado y misterioso, había despertado en ella una mezcla de curiosidad y compasión. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había cambiado. Las visitas que solía hacer a la casa de los Aguirre se volvieron cada vez menos frecuentes. Tomás siempre tenía una excusa, ya fuera una consulta médica o una visita inesperada de algún especialista. Isabel aceptó estas justificaciones al principio, pero ahora, la persistencia de las excusas empezaba a levantar sospechas en ella. Una tarde, después de enviar un artículo para el periódico local, Isabel decidió pasar por la casa de Tomás sin previo aviso. No podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Cuando llegó, golpeó la puerta y esperó. El tiempo pasó, y nadie respondió. La casa parecía desierta, pero el coche de Ernesto estaba aparcado en la entrada, lo que indicaba que al menos uno de ellos estaba en casa. Con el ceño fruncido, Isabel rodeó la casa hasta el jardín trasero.
Desde allí, podía ver a través de las grandes ventanas del salón. Fue entonces cuando lo vio. Tomás estaba de pie, apoyado en lo que parecía ser una barra de ejercicio, con Sebastián a su lado. Isabel se detuvo en seco, sus ojos clavados en la escena. No podía creer lo que estaba viendo. Tomás, el hombre que había conocido como parapléjico durante años, estaba de pie. No solo eso, estaba caminando, tambaleándose con dificultad, pero caminando al fin y al cabo. El impacto de lo que veía la dejó paralizada durante unos segundos, pero luego una oleada de preguntas la invadió. ¿Qué estaba pasando? ¿Tomás había estado fingiendo su discapacidad todo este tiempo? Isabel retrocedió lentamente, sin hacer ruido, su mente llena de confusión. Las preguntas se acumulaban en su cabeza. No sabía si debía enfrentarse a Tomás de inmediato o investigar más antes de actuar. Su instinto periodístico le decía que algo más profundo estaba ocurriendo, algo más allá de una simple rehabilitación física. ¿Por qué Tomás no le había contado nada? ¿Por qué había mantenido esta fachada durante tanto tiempo? La sensación de traición que comenzó a formarse en su pecho era inevitable. Aunque no sabía toda la verdad, lo que había visto la hacía sentir engañada. No podía entender por qué Tomás había ocultado algo tan importante. Sin embargo, sabía que esto era solo la punta del iceberg. Había mucho más que descubrir. Mientras tanto, Ernesto observaba a su hijo desde la distancia. Había pasado semanas viendo a Tomás luchar, enfrentarse a sus propios demonios y a las consecuencias de su mentira. Para Ernesto, el dolor era doble. Por un lado, la traición seguía presente, como una herida abierta que no terminaba de sanar. Por otro, ver a su hijo avanzar lentamente en su recuperación le daba una pequeña chispa de esperanza. Esa tarde, después de otra agotadora sesión de rehabilitación, Ernesto se acercó a Tomás, que estaba sentado en el salón, descansando tras los ejercicios. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de cosas no dichas. «Estás mejorando», comentó Ernesto, sin mirarlo directamente. Tomás, aún exhausto, solo asintió. No había mucho que decir. Las palabras habían perdido su significado en medio de tanto dolor y esfuerzo. Ambos sabían que la recuperación física era solo una parte del camino. El verdadero reto seguía siendo la reconciliación emocional entre ellos. ¿Te has arrepentido alguna vez de lo que hiciste?, preguntó Ernesto de repente, rompiendo el silencio. No había rastro de enojo en su voz, solo curiosidad. Tomás se quedó en silencio por un momento, meditando la pregunta. Finalmente, respondió con sinceridad. Todos los días, papá. Pero no supe cómo parar. Una vez que empecé, era como si cada día que pasaba me hundiera más. No quería perderte, pero al final creo que eso fue lo que ocurrió. Ernesto asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Ambos habían perdido algo irrecuperable. La relación que habían tenido antes del accidente, la inocencia de esa conexión padre-hijo, ahora era solo una sombra. Pero Ernesto, a pesar del dolor, sabía que aún podían construir algo nuevo. Algo basado en la verdad, aunque la verdad fuera dolorosa. Todavía estamos aquí, dijo finalmente Ernesto. Eso significa que tenemos una oportunidad. Pero va a depender de ti qué haces con ella. Tomás lo miró, con los ojos llenos de cansancio pero también de una nueva determinación. Sabía que su padre tenía razón. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir qué hacer con el futuro. El camino no iba a ser fácil, y ambos lo sabían, pero al menos ahora estaban juntos, enfrentando la verdad. Mientras tanto, Isabel no podía sacarse la imagen de Tomás caminando de la cabeza. Decidió investigar más, usando sus recursos periodísticos para buscar cualquier pista sobre lo que había estado ocurriendo. En su búsqueda, comenzó a encontrar documentos antiguos, informes médicos y archivos que sugerían que había más detrás del accidente de Tomás de lo que se sabía públicamente. Pronto, Isabel se enfrentaría a una verdad aún más oscura y complicada, que amenazaría con destruir no solo a Tomás, sino también a Ernesto.
Las mañanas en la casa de los Aguirre se habían convertido en una rutina de esfuerzo y silencios prolongados. Tomás había mejorado notablemente desde que empezó el tratamiento con Sebastián, pero cada paso hacia su recuperación física era una batalla contra las sombras de su pasado. Cada movimiento que lograba hacer con menos dificultad venía acompañado del peso de la culpa. Las palabras de Ernesto seguían resonando en su mente: todavía estamos aquí. Sí, ambos seguían allí, pero el abismo emocional que los separaba parecía, en ocasiones, insuperable. Esa mañana, Sebastián, como siempre implacable pero también alentador, observaba a Tomás dar pasos firmes en la barra de ejercicios. Tomás ya no se tambaleaba tanto como antes, sus músculos, aunque debilitados, comenzaban a recordar lo que era caminar. Las sesiones diarias de fisioterapia eran intensas, agotadoras, pero el avance era real. Ya no era solo un cuerpo que había olvidado moverse, ahora, poco a poco, estaba volviendo a la vida. Esos pasos son mejores, Tomás, comentó Sebastián, tomando nota de cada progreso. Pero sabes que lo difícil no es solo esto. Tu verdadero desafío es enfrentar lo que viene después. Tomás asintió, secándose el sudor de la frente con la toalla que tenía colgada al cuello. Sabía que su fisioterapeuta tenía razón. La parte física era algo que podía controlar, aunque fuera doloroso. Lo que más temía era el enfrentamiento emocional que aún se cernía sobre él. No solo con su padre, sino también con el mundo exterior. Ya no podía seguir ocultando la verdad, y esa verdad estaba a punto de alcanzarlo, más rápido de lo que pensaba. Mientras Ernesto observaba el progreso de su hijo desde la puerta, no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y temor. Había sido testigo de la fortaleza de Tomás en las últimas semanas, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Y además, había algo más que le inquietaba profundamente. Una sensación de que, a pesar de los avances, el pasado seguía siendo una sombra que ambos no podían ignorar. Esa tarde, mientras Ernesto leía en su despacho, un golpe en la puerta interrumpió el silencio de la casa. Era la doctora Victoria Ruiz, la neuropsiquiatra que había estado trabajando con Tomás en su recuperación emocional. Había pasado días intensos con él, tratando de desentrañar las complejas emociones que lo habían llevado a vivir en una mentira durante tantos años. Pero aquella tarde, su expresión parecía más seria de lo habitual. Ernesto, necesitamos hablar, dijo Victoria, sentándose frente a él con un gesto preocupado. He estado trabajando con Tomás, y aunque está haciendo progresos en su rehabilitación física, la parte emocional sigue siendo extremadamente delicada. Hay algo que no me está contando, algo que lo está frenando. Siento que se avecina una crisis si no enfrentamos eso pronto. Ernesto asintió, con una mirada sombría. Sabía que el progreso de Tomás era frágil y que, en cualquier momento, la presión emocional podría derrumbarlo. Siento que hay algo que aún no ha salido a la luz, continuó Victoria. Algo que lo está manteniendo atrapado. Quiero que estés preparado. Cuando eso salga, podría poner en riesgo todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Ernesto asintió nuevamente, su corazón pesando con una creciente preocupación. No le sorprendía que Tomás estuviera luchando emocionalmente, pero no podía evitar preguntarse si había algo más profundo, algo que ni siquiera él sabía. Isabel no había podido dejar de pensar en lo que había visto semanas atrás, a Tomás caminando. Aquella imagen la había dejado perpleja, pero también decidida. Algo más oscuro se escondía detrás de la fachada que los Aguirre habían mantenido por tanto tiempo, y como periodista, sabía que no podía ignorarlo. Decidida a descubrir la verdad, Isabel empezó a investigar a fondo el accidente que había ocurrido hacía 45 años. Durante días, pasó horas en la biblioteca del pueblo, revisando archivos antiguos, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente sucedió. El accidente siempre había sido tratado como una tragedia. Clara Aguirre, la madre de Tomás, murió salvando a su hijo de ser atropellado. Tomás había sobrevivido, pero con la parálisis que supuestamente lo había dejado incapacitado desde entonces. Pero algo en los informes que encontró no cuadraba.
Isabel descubrió que el informe original del accidente había sido modificado. Había una discrepancia en las declaraciones de los testigos y los documentos médicos no coincidían exactamente con la versión oficial que todos conocían. Cuanto más profundizaba, más claro le resultaba que alguien había intentado ocultar algo. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Finalmente, encontró una pista crucial. Un informe firmado por la doctora Carmen Soto, una médica que había tratado a Tomás en el hospital después del accidente. El informe mencionaba algo que nunca se había hecho público, que Tomás había mostrado signos de movilidad en las piernas solo unos meses después del accidente. Según ese informe, la parálisis de Tomás no había sido permanente desde el principio. Isabel, con el corazón acelerado, comprendió que había estado cerca de descubrir la verdad. ¿Había sido el accidente realmente un accidente? ¿Y qué papel había jugado Ernesto en todo esto? Decidió ir a ver a la doctora Soto en persona, sabiendo que ella podría ser la clave para desentrañar lo que realmente sucedió. La doctora, una mujer mayor ya retirada, la recibió con cierta reticencia. Isabel fue directa. Doctora Soto, estoy investigando el accidente que sufrió Tomás Aguirre hace 45 años. He visto su informe y creo que hay algo que no ha salido a la luz. ¿Puede decirme por qué su evaluación sobre la movilidad de Tomás nunca fue hecha pública? La doctora Soto la miró con cautela, pero después de unos momentos, suspiró. Ese caso fue muy complicado, dijo finalmente. Ernesto Aguirre era un hombre muy influyente en ese momento. Cuando los primeros signos de recuperación de Tomás aparecieron, Ernesto me pidió que mantuviéramos esa información en privado. No quería que su hijo sufriera más presiones. Pero había algo más, algo que nunca me atreví a cuestionar del todo. ¿Qué fue? Preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Ernesto me confesó en una ocasión que había estado distraído el día del accidente. Me dijo que Clara y él habían estado discutiendo antes de que todo sucediera y que ella estaba angustiada. Esa discusión podría haber sido un factor en lo que ocurrió después. No sé si el accidente fue solo una tragedia o si había algo más en juego, pero Ernesto siempre cargó con una culpa que nunca pude entender del todo. Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era posible que Ernesto hubiera contribuido de alguna manera al accidente? ¿Había algo más profundo detrás del sacrificio de Clara? La verdad parecía mucho más oscura y complicada de lo que había imaginado. Esa misma noche, de vuelta en su casa, Isabel reflexionó sobre lo que había descubierto. Sabía que debía enfrentarse a Tomás y a Ernesto con lo que había encontrado, pero también sabía que esa confrontación podría destruir lo poco que quedaba de la relación entre ellos. Si Ernesto había ocultado su culpa durante todos estos años, revelarlo ahora podría tener consecuencias devastadoras para ambos. Isabel decidió esperar. Sabía que la verdad saldría a la luz eventualmente, pero quería asegurarse de que fuera en el momento adecuado. Mientras tanto, siguió investigando, buscando cualquier otra pista que pudiera completar el rompecabezas. Mientras Isabel reunía las piezas de un oscuro pasado, Tomás continuaba enfrentando sus propios demonios. Cada día era una batalla para él, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sabía que el mundo exterior aún no conocía su verdad, pero la presión aumentaba a medida que su cuerpo mejoraba y su mente continuaba enfrentando la culpa. Una tarde, mientras Tomás practicaba caminar por el salón con la ayuda de Sebastián, sintió un dolor agudo en el pecho. No era físico, era una angustia emocional que lo paralizó de repente. No puedo más, dijo, deteniéndose de golpe. No puedo seguir fingiendo. Todo esto no tiene sentido si no enfrento lo que realmente ocurrió. Sebastián lo observó en silencio. Sabía que Tomás no se refería solo a su mentira sobre la parálisis. Había algo más. Algo que llevaba cargando durante años y que aún no había salido a la luz. Lo que estás haciendo ahora es lo más real que has hecho en años, respondió Sebastián, con calma. Pero solo tú puedes decidir cuándo es el momento de enfrentar todo lo demás. Tomás asintió lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación.
Sabía que el momento de la verdad estaba cerca. Sabía que tendría que enfrentarse no solo a su padre, sino también a sí mismo. El ambiente en la casa de los Aguirre se había vuelto cada vez más tenso. Ernesto lo sentía en el aire, lo veía en los gestos de su hijo, en las palabras que Tomás ya no podía pronunciar sin temblar. Aunque Tomás había logrado avances significativos en su rehabilitación física, la carga emocional de la verdad seguía oprimiendo su pecho, volviéndose más pesada con cada día que pasaba. Ernesto sabía que la presión estaba aumentando, pero también sabía que Tomás no era el único que cargaba con un peso insoportable. Él mismo había ocultado verdades durante años, y con cada paso que su hijo daba hacia la recuperación, sentía que el pasado los alcanzaba rápidamente. No podían seguir evadiendo lo inevitable. Una tarde, mientras Tomás se preparaba para otra sesión de rehabilitación con Sebastián, la puerta principal se abrió de golpe. Isabel entró con una expresión decidida, sosteniendo una carpeta en la mano. Sus ojos se encontraron con los de Tomás, y el aire en la habitación pareció volverse más denso. Ernesto, que observaba desde el pasillo, notó la tensión inmediata en el rostro de su hijo. «Necesito hablar con ambos», dijo Isabel con firmeza, cerrando la puerta tras de sí. Tomás dejó caer la toalla que llevaba al hombro y se quedó inmóvil, mientras Ernesto, con el corazón acelerado, se acercó lentamente. «¿De qué se trata, Isabel?», preguntó Tomás, su voz teñida de inquietud. «He estado investigando, Tomás», respondió Isabel, con una mezcla de dolor y determinación. «Y encontré algo que ambos necesitan saber. La verdad sobre el accidente. Y sobre lo que sucedió después». Tomás miró a su padre, y Ernesto sintió como todo su cuerpo se tensaba. Había temido este momento desde que instaló las cámaras y descubrió la verdad sobre su hijo, pero nunca pensó que Isabel podría haber desenterrado algo más profundo. Algo que ni siquiera Tomás conocía. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ernesto, tratando de mantener la calma. Isabel abrió la carpeta y sacó algunos documentos que había encontrado. Los informes médicos, las notas de la doctora Soto, todo lo que había recopilado en su investigación. Colocó los papeles sobre la mesa y comenzó a hablar. «El accidente no fue solo una tragedia como todos pensamos. Hay indicios de que la parálisis de Tomás no fue permanente desde el principio», empezó, su voz temblando ligeramente. La doctora Soto lo sabía. Registró signos de recuperación apenas unos meses después del accidente, pero ese informe fue ocultado. Tomás palideció. Aunque ya había confesado la verdad sobre haber fingido su parálisis, no sabía que había habido una conspiración médica para ocultar su recuperación desde el principio. Miró a su padre con incredulidad. «¿Es cierto eso?», preguntó Tomás, con un nudo en la garganta. Ernesto cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la verdad aplastarlo. Sabía que ya no podía seguir guardando silencio. Respiró hondo antes de hablar. «Sí, es cierto. Yo pedí a la doctora Soto que no dijera nada», confesó Ernesto, su voz quebrándose. «Estabas empezando a mejorar, pero no quería que supieras que tenías una posibilidad de recuperación, no quería que sintieras la presión de tener que volver a caminar. Después de lo que pasó con tu madre, no podía soportar verte sufrir más. Pensé que si te mantenía a salvo, si te protegía de la realidad, todo sería más fácil. Pero cometí un error». Las palabras de Ernesto cayeron como una losa en la habitación. Tomás sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La mentira que había sostenido durante tantos años no solo había sido suya, sino también de su padre. Un silencio pesado envolvió la habitación mientras ambos intentaban asimilar lo que se acababa de revelar. «¿Entonces, todo esto fue por nada?», preguntó Tomás, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Toda mi vida, esta mentira, fue por tu culpa?». Ernesto no pudo responder de inmediato. Las palabras de Tomás eran como cuchillos clavándose en su alma. Durante todos esos años, había pensado que estaba protegiendo a su hijo, pero ahora veía claramente que lo había condenado a una vida de dolor y mentira. «No fue mi intención, Tomás»,
dijo Ernesto, con la voz rota. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero me equivoqué. Y lo siento tanto. Tomás apretó los puños, tratando de controlar la ira y la desesperación que lo consumían. No sabía qué sentir. Durante tanto tiempo, había creído que su padre era su único apoyo, la única persona que había estado a su lado incondicionalmente. Ahora, se daba cuenta de que había sido parte del engaño que lo había destrozado. Isabel observaba en silencio, sabiendo que cualquier intervención en ese momento solo agravaría las cosas. Sabía que esta confrontación era necesaria, pero no había anticipado cuán devastadora sería la verdad para ambos. Finalmente, Tomás rompió el silencio. No puedo seguir viviendo así, dijo, con la voz temblorosa. No puedo seguir fingiendo. No solo sobre mi parálisis, sino sobre todo lo demás. Necesito que esto termine. Necesito contar la verdad a todos. Isabel frunció el ceño, sorprendida por la declaración de Tomás. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ernesto, temeroso de la respuesta. Tomás se volvió hacia él, con una resolución nueva en sus ojos. Voy a contarle a todo el mundo lo que hice. Que fingí mi parálisis, que mentí durante años. Y también que tú lo sabías, aunque no desde el principio, pero sabías que había una posibilidad de que me recuperara y me lo ocultaste. No podemos seguir viviendo en esta mentira. Ernesto sintió el golpe directo en su pecho. Sabía que una confesión pública destrozaría lo que quedaba de su reputación, y que el pueblo entero los juzgaría sin piedad. Pero también sabía que su hijo tenía razón. No podían seguir viviendo en las sombras de una mentira. Isabel asintió lentamente, reconociendo el valor en las palabras de Tomás. Sabía que este sería el clímax de su historia, el momento en que toda la verdad saldría a la luz. Pero también sabía que este no era solo un acto de redención para Tomás, era una oportunidad para que ambos, padre e hijo, finalmente dejaran atrás el pasado. Días después, Tomás y Ernesto se encontraron en el centro comunitario del pueblo, frente a una multitud expectante. La noticia de que los Aguirre harían una declaración pública había corrido como la pólvora, y las especulaciones estaban en su punto más alto. Los habitantes del pueblo estaban divididos entre la curiosidad y el morbo. Muchos veían a Tomás como un héroe trágico, un hombre que había sufrido una vida de dolor. Otros, sin embargo, sospechaban que algo oscuro se ocultaba detrás de las puertas de la casa de los Aguirre. Tomás se puso frente al micrófono, con las manos temblorosas. Sentía las miradas de todos clavadas en él, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Hace 45 años, sufrí un accidente que cambió mi vida para siempre, comenzó, su voz temblando ligeramente. Durante mucho tiempo, creí que la parálisis era una condena que debía cargar. Pero no fue así. Hace muchos años, comencé a recuperar la movilidad, pero no lo confesé. Fingí estar paralizado. Fingí durante décadas y engañé a todos ustedes, a mi propio padre y a mí mismo. Un murmullo recorrió la sala y Tomás tuvo que hacer una pausa. Sentía el peso del juicio de todos los presentes, pero también sentía una extraña liberación al decir la verdad. Lo hice por miedo. Por miedo a perder el amor y la atención de mi padre, que lo sacrificó todo por mí. No sabía cómo detener la mentira, y con el tiempo, me consumió por completo. Hoy, estoy aquí para confesar mi engaño, para pedir perdón y para asumir las consecuencias. La multitud se quedó en silencio, procesando las palabras. Isabel, entre la multitud, observaba con el corazón en la garganta. Sabía que las reacciones serían mixtas. Tomás respiró hondo antes de continuar. Mi padre, él no supo que estaba fingiendo al principio. Pero, él también me ocultó algo. Sabía que había una posibilidad de que me recuperara, pero decidió mantenerlo en secreto para protegerme del dolor de la verdad. Ambos hemos vivido en una mentira, y hoy queremos liberarnos de ella. Ernesto dio un paso al frente, colocándose junto a su hijo. Miró a la multitud, sintiendo cómo su corazón se aceleraba.
Sabía que este era un momento de juicio, no solo para Tomás, sino también para él. Y estaba dispuesto a asumirlo. Lo que dice mi hijo es cierto, dijo, con voz firme. Yo también oculté la verdad. Pensé que estaba protegiéndolo, pero solo lo dañé más. Y por eso, pido perdón. El silencio que siguió fue aplastante. Pero, en medio de la quietud, Ernesto sintió que algo en su interior se liberaba. La verdad, por más dolorosa que fuera, ahora estaba a la vista de todos. Y eso, de alguna manera, lo hacía sentir más ligero. Justo cuando la confesión pública parecía haber alcanzado su clímax, Isabel, desde su lugar entre la multitud, levantó la mano. Hay algo más que todos deben saber, dijo, con voz clara. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Clara, la madre de Tomás, no murió solo por salvar a su hijo. Hay indicios de que el accidente no fue realmente un accidente. Los documentos que encontré sugieren que Clara estaba profundamente angustiada antes de ese día. Ella podría haber planeado su sacrificio para asegurarse de que Tomás recibiera toda la atención de Ernesto. El accidente pudo haber sido orquestado por ella misma en un momento de desesperación. El impacto de las palabras de Isabel fue inmediato. El murmullo en la sala se volvió ensordecedor y Ernesto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Era posible? ¿Clara había planeado todo desde el principio? El sacrificio que siempre había considerado heroico, ¿podría haber sido un último intento desesperado de manipular sus vidas? Tomás, atónito, miró a Isabel, sin saber cómo procesar lo que acababa de escuchar. La verdad, la misma verdad que habían estado buscando, ahora era más oscura de lo que jamás habían imaginado. A pesar de la revelación de Isabel, que dejó a todos conmocionados, Ernesto y Tomás tomaron una decisión consciente, no seguir atormentándose con las posibles acciones de Clara. Sabían que la teoría presentada, aunque inquietante, no era más que una hipótesis basada en documentos y suposiciones. Era una verdad ambigua que pertenecía al pasado, y quedarse atrapados en ella solo prolongaría el dolor. Padre e hijo decidieron enfocarse en el presente y en el futuro. La verdad que sí conocían, la que ellos mismos habían confrontado, era suficiente para comenzar una nueva etapa. No sería fácil, pero ambos estaban dispuestos a intentarlo. A través del perdón mutuo, comenzaron a reconstruir su relación sobre cimientos de honestidad y amor renovado. Tomás continuó avanzando en su rehabilitación y Ernesto, aunque con cicatrices emocionales, estuvo siempre a su lado. Juntos, comenzaron a sanar. Dejaron de mirar atrás, aceptando que el pasado ya no podía controlarlos. Lo importante ahora era el futuro, y lo enfrentaban juntos, libres de mentiras y con la esperanza de una vida más plena.